Señor presidente, señoras y señores diputados, a causa de que cada vez es más frecuente que no haya un debate previo en esta Cámara, previo a las reuniones comunitarias, nuestro grupo se vio obligado a formular en un comunicado su visión previa a la cumbre de Bruselas y lo formuló en torno a 7 puntos que paso a leer a sus señorías. Hicimos el comunicado el día antes, el 28. La situación de crisis estructural por la que atraviesan tanto el actual proceso de construcción europea como cada uno de los países miembros de la Comunidad Europea no debería permitir a los gobiernos comunitarios dejar pasar la oportunidad que da la cumbre del 29 de octubre. Dicha cumbre, obviamente, no puede ser de celebración, porque no hay ningún motivo para ello, cuando estamos en el centro de una gravísima crisis, no solo económica y social. Es cierto que el proceso de ratificación del Tratado de la Unión Europea ha terminado, pero de una manera mucho más formal que real, y no conviene olvidar en estos momentos las excepciones británicas y danesas. Aún así, la idea de que el fin del proceso de ratificación del Tratado de la Unión Europea va a dar un impulso positivo hacia adelante en la construcción europea y automáticamente a solucionar algunos de los graves problemas que nos aquejan es falsa e irresponsable. Seguir insistiendo en algunos de los parámetros fundamentales contenidos en el Tratado de Maastricht es irreal y profundamente equivocado. El europesimismo seguirá avanzando si la cumbre del 29 se convierte en una reunión sin soluciones nuevas, audaces y concretas y se limita a aprobar reglamentos de desarrollo del Tratado de la Unión Europea y el reparto, más o menos acertado, de sedes para algunos organismos comunitarios. Y terminábamos. La cumbre no puede ser otra oportunidad perdida para cambiar un camino erróneo que pone en peligro el objetivo que todos deseamos, la Unión Europea. Señorías, tal y como anunciábamos, denunciábamos, preveíamos, temíamos, el 28 se ha cumplido. La cumbre ha sido decepcionante, una oportunidad perdida para rectificar, corregir o simplemente reimpulsar desde nuevos análisis ante las nuevas situaciones el proceso de construcción europea. Se han limitado a aplazar para diciembre el inevitable encuentro con la realidad. Y a partir de ahí nuestra intervención quiere tener 2 líneas fundamentales. La primera, crítica a la actual situación y al final propuestas a esta Cámara y propuestas al Gobierno. Para empezar, señorías, señoras y señores diputados, esta Cámara será consciente de que al final del proceso de ratificación estamos ante una Europa a la carta. Y no valen eufemismos ni autoengaños, y menos en esta Cámara, que aprobó el Tratado de la Unión. Hay una primera carta contenida ya en el propio tratado, es la excepción hecha al Reino Unido de la Gran Bretaña en los aspectos de la política social. Pero hay otra segunda carta como consecuencia de una renegociación de la Comunidad con Dinamarca después del segundo referéndum, en cuestiones básicas y fundamentales que esta Cámara aprobó para los 12, nada menos que la Unión Económica y Monetaria, la ciudadanía europea, etcétera, etcétera. Y después la posibilidad, por lo menos las cautelas con que hay que contemplar el dictamen del Tribunal Constitucional alemán. Y una cuarta sombra sobre el desarrollo, el proceso, el resultado final del proceso de ratificación, la sombra de las nuevas incorporaciones, sus aspiraciones y sus visiones y los ejemplos recibidos por parte de los 12. A partir de ahí, de una situación de ratificación, de final del proceso más que dudosa, en torno a los contenidos y desarrollo homogéneo, armónico y total del Tratado de la Unión Europea, a eso hay que añadirle el fallo, la grave situación
en la que están los criterios de convergencia. Criterios de convergencia poco fundados, criterios basados en la convergencia puramente nominal y que han sido criticados en España por altas autoridades económicas y financieras. Criterios de convergencia nominal muy lejanos a la convergencia real, al Producto Interior Bruto y fundamentalmente al PAC. Esa convergencia nominal basada en índices macroeconómicos, en índices que hablan de una economía por las cifras que manifiestan los resultados de los procesos reales y que no hablan de una convergencia en torno a parámetros de realidad, está en la base de toda la situación que ha habido en el sistema monetario europeo y en todos los países que integran la Comunidad Europea o la Unión Europea en estos momentos. Pero además incompletos, porque en ese Tratado de la Unión o en la situación que hay ahora mismo, al hablar del mercado único, se obvia algo fundamental que está en la base y en la raíz de los problemas. No hay una armonización fiscal. Hablar de mercado único obviando la armonización fiscal es un grave fallo y estamos pagando esas consecuencias. Y, naturalmente, plantear una Unión Europea, hablar de mercado único con una autonomía, casi una independencia de un banco central, significa colocar piedras en la disgregación de la construcción europea. Y bien, por otra parte, objetivos de convergencia nominal irrealizables. Supongo que esta Cámara tiene asumidos que ya no es posible cumplir para 1997 los criterios de convergencia nominal, y los tendrá asumidos. Es decir, ni el déficit público, ni tipos de interés, ni deuda pública. Y, por tanto, esta Cámara que aprobó el Tratado de la Unión Europea sabrá que para 1997 esos objetivos ya no se pueden cumplir, no solamente por España, sino por otros países de la Unión Europea. Y a partir de ahí estamos ante una situación en la que, frente a esta realidad que todo el mundo sabe, pero que nadie quiere decir, salvo esta fuerza política, se sigue reiterando aquí, en esta tribuna, por otras fuerzas políticas y, sobre todo, por el señor presidente del Gobierno en declaraciones, que los plazos hay que mantenerlos, cuando se sabe perfectamente que eso no se sostiene en pie. La persistencia en el sostenella y no enmendalla es una actitud suicida, sobre todo en un momento en que estamos en una tasa del 11% de paro y en España cerca de un 23%. Pero con ser grave todo lo anterior, porque hay que seguir insistiendo en la necesidad, quizás más que nunca, de una Europa unida, de construir una unión económica y política, hay algo que ya denunciamos durante el debate de la ratificación: las dos velocidades. Falta fuerza, falta energía, visión para construir la pieza básica, la unión política. En la declaración aprobada en Bruselas, de la cual el señor presidente ha hecho una referencia, se habla de manera clara de 4 pilares: mayor prosperidad económica, mayor ambición de cara al exterior, mayor eficacia y más democracia. Sin embargo, en los documentos comunitarios, en el texto al cual el presidente hizo referencia y en los demás documentos, la expresión unión política no existe. Se le esquiva, se le da de lado. Se habla de la unión económica y monetaria, del mercado único, pero la unión política, que es el gran reto, la tarea más hermosa e importante de construir esa Europa tan necesaria, está ausente. Y ahí, justamente ahí, es donde tiene este gigante los pies de barro. Afrontémoslo con valentía, porque el problema deviene ya de los retos que nos lanzaba el Acta Única Europea. Señorías, recordemos y analicemos dónde está el origen del problema. El Acta Única Europea tiene 2 pilares fundamentales para la ulterior construcción de Europa. Uno de ellos es el mercado único, es obvio. Y si no fuese obvio, constantemente se está recordando y desarrollando la construcción de ese mercado único. Pero el segundo pilar, en igualdad de importancia y equiparable al primero, es la cohesión económica y social. Cohesión económica y social que no es una cuestión de fondos, que no es ni más ni menos que conseguir un territorio social y económicamente integrado en una Europa
altamente indiciada de crecientes desequilibrios sociales y territoriales. Paso a leer a sus señorías los últimos datos hechos en alguna cátedra de economía de una universidad española. Desequilibrios sociales en Europa, a principios de los 90. 44 millones de pobres en esta Europa de la abundancia. Aparte, 11 millones de personas sin techo y además 10 millones de pobreza de solemnidad. Junto a esto, 16 millones de analfabetos y 6 millones de parados al principio de los 90, ya son 11, de periodos de larga duración. Y ya, para terminar de cuadrar esta Europa de los desequilibrios sociales creciente, el Producto Interior Bruto de los 10 puntos más elevados, de las 10 índices familiares más elevados, multiplica por 3,39 al de las 10 más inferiores. Pero a partir de ahí, cuando se habla de la Comisión o del Consejo de Regiones, de la construcción de una Europa unida, hay que hablar también del gravísimo problema de los desequilibrios territoriales. Vayan por delante otros datos. A principios de los 90, el 60% de las regiones europeas, 104 de las 175, con un 52% de población, estaba por debajo de la media del Producto Interior Bruto comunitario. El índice de disparidad interregional va cada vez abriéndose de la siguiente manera. Ha aumentado entre 1980 y 1989, ha pasado del 26,1% al 27,5%. Y la diferencia entre índices medio de desempleo de las 25 regiones con mayor y menor renta entre 1983 y 1990 ha pasado del 13 al 14,7. Este es el problema. El problema de la cohesión económica y social no era un problema de fondos, era un problema de conseguir un espacio social y económicamente integrado, cohesionado. Pues bien, esto era una de las tareas fundamentales que tenían que ser abordadas, no solamente la construcción del mercado único, sino la cohesión económica y social. Pero llega la segunda parte del problema. La cohesión económica y social solamente es posible desde un poder político. Solamente es posible de una unión política que redistribuya las rentas, que reequilibre, que actúe, por tanto, con políticas económicas eficaces en el ámbito de la unión política para conseguir ese espacio cohesionado en lo económico y lo social. Y es ahí justamente, en la falta de poder político, en el déficit democrático, en la falta de poder real para el Parlamento, en los tímidos, casi inexistentes pasos en la unión política, en donde está la raíz del problema. El mercado se extiende, pero por la propia lógica del mercado, eso conduce a diferencias sociales y territoriales que no son corregidas porque ya hay un abandono total, una renuncia a la construcción de la unión política. Es el único pilar básico para conseguir políticas que corrijan estas diferencias crecientes en lo social y en lo territorial. Y a partir de ahí ya no debe extrañarnos nada. El problema está sin resolver en torno a un desequilibrio, a una velocidad, la velocidad económica entendida, velocidad económica como el desarrollo del mercado único en detrimento de la auténtica construcción europea, que son tres pilares fundamentales. El económico, por supuesto, la política exterior, pero el pilar de la construcción de la unión política. Y bien, el resultado todavía es más grave cuando todos estamos de acuerdo en denunciar, en darnos cuenta que estamos en una situación de grave europesimismo. Los ciudadanos, y en España es sintomático, comienzan ya a entrar en una peligrosa valoración que ya fue denunciada en esta Cámara por el que le dirige la palabra, que el rechazo a determinados tratados, aquella discusión ya pasó, podía derivarse, si no se corregían los problemas, en un rechazo a Europa. Ya está en las voces de los pueblos de Europa. En España, en concreto, se perdió una oportunidad de oro. Se rechazó la posibilidad de tener un referéndum que hubiese significado un debate, una toma en consideración, darle vida a la sociedad en torno a algo fundamental, su participación en la construcción de Europa. Un europesimismo, además, motivado
por el lenguaje hiperbólico, fuera de la realidad con que ha sido afrontado y presentado a la sociedad española la construcción europea. Yo no he visto mayores disparates, mayores salidas de tono planteando la construcción europea como algo idílico, como algo con poderes taumatúrgicos, terápicos. Es decir, para solucionar los problemas simplemente al pronunciar el nombre de Europa y no plantear el tema de construir algo, porque el problema estaba en lo siguiente: confundir construir con integrar. Y como consecuencia de la caída brusca, el lenguaje hiperbólico, el lenguaje blanco descomprometido de propaganda, no ha soportado la dureza de una realidad. Y podía haberla soportado en la medida en que se hablase de la Europa a construir, con las dificultades, pero con la fuerza tremenda de los grandes sueños que hay que mantener como necesarios. Y bien, a partir de ahí, y sabiendo que estamos en el camino y en el momento en que Maastricht ha sido aprobado, y en la fase que se inicia la unión política, nuestra fuerza política quiere aportar su grano de arena, porque cree en la construcción europea, pero cree en la construcción europea real, no una construcción europea exclusivamente sobre un pilar, porque esa construcción va degenerando paulatinamente en la destrucción de Europa por vía del europesimismo. Señorías, señor presidente del Gobierno, se va a ir a la cumbre ordinaria de Bruselas. Se va a abordar el problema del paro, del empleo, el libro blanco presentado por el señor Delors. Y se va a abordar, creo yo, que equivocadamente, si seguimos persistiendo en un término que es el del crecimiento sostenido. Si hablamos de la manera de combatir el paro como crecimiento constantemente sostenido de la economía, con los mismos parámetros, con los mismos valores, obviando el problema de la revolución científico-técnica, de la robótica, de la informática, del dumping social, de otros problemas, y no abordamos la cuestión del desempleo desde visiones nuevas, más frescas, y, señorías, mucho más reales, mucho más realistas que la eterna, recurrente alusión al mercado y al crecimiento sostenido, que se han verificado ya como incapaces de crear empleo. Propongo, por tanto, en nombre de mi grupo a esta Cámara, que aquí, previa discusión en la comisión mixta o en fase de ponencia o de comisión, haya un debate antes de diciembre sobre el paro, la creación de empleo y, cómo no, algo que está vivo en la sociedad española, el reparto de empleo, como una aportación fundamental, importante y mucho más realista que otros supuestos realistas que están con la eterna cantinera de algo que se está derrumbando, a fin de aportar a la discusión de Bruselas la voz de esta Cámara, para lo cual esta fuerza política se ofrece para hacer de ponente, para traer documentos, para lo que sus señorías quieran, sus señorías diputados, su señoría presidente de Gobierno. El segundo punto a discutir nace de una situación que no deja de ser chocante. En el Parlamento Europeo se está discutiendo, elaborando un anteproyecto de Constitución europea. Y miro al señor diputado que tiene algo que ver en eso. Sería paradójico, y ya lo es, que se esté discutiendo un anteproyecto de Constitución europea mientras las cumbres se olvidan de algo que yo he traído aquí algunas veces, muy matizado, expuesto con sobriedad, que era el proceso constituyente de Europa. Un proceso, no un momento fundante, un proceso en el cual intervenían e intervienen muchos agentes, muchísimos agentes, entre ellos los pueblos de Europa. Pues bien, la propuesta es hacer un debate aquí en torno al proceso constituyente de Europa, que desembocaría en una Constitución europea y que haga posible que adelantemos en un año la revisión del tratado, es decir, para 1995, a la luz del debate que se haga en esta Cámara a tenor del proceso constituyente que desembocaría en una Constitución europea. Y, en tercer lugar, un debate en torno a las líneas maestras, el funcionamiento de la política exterior de seguridad común. Porque habría que volver a releer otra vez, y es conveniente, aquellas hermosas e importantes y válidas afirmaciones contenidas en la Carta de París de 1990,
Europa, desde una unión política sin ambajes, sin contradicciones, debe, puede y es su obligación la de contribuir a un nuevo orden político, también en lo militar, con las consecuencias que eso trae, que sus señorías saben. Tiene la obligación de transformarse en una unión política con una política exterior al servicio de un nuevo orden que signifique equilibrar las relaciones con el tercer mundo, que se vuelque hacia el Mediterráneo y que se erija como potencia defensora de los principios, fundamentos y valores que la hicieron surgir en el siglo XVIII como el máximo exponente de lo que después se ha conocido como los derechos humanos. Para eso, termino, señor presidente, ofrecemos nuestra participación, nuestra colaboración, la crítica que sea necesaria, pero el esfuerzo que se estime pertinente y conveniente. Y he dejado para finalizar un comentario, porque creo que no merece nada más que un comentario la cuestión de las sedes. Y es que a veces los errores están en elegir mal las batallas. Se habló demasiado de las sedes. No es una cuestión fundamental, pero hay un hecho altamente contradictorio. Creo que España va a ser la sede de salud y seguridad en el trabajo, en un país y con un gobierno que ha renunciado a traer la ley de seguridad de salud laboral. Toda una contradicción. Gracias, señor Anguita. Por el Grupo Convergencia y Unió tiene la palabra el señor Molins.